Hola, ¿qué tal amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua, edición en la que vamos a compartir con el doctor Cairo Amador Arrieta para echarle un vistazo a los principales hechos ocurridos alrededor de nuestro planeta a través de conocidos a través de noticias en algunos casos, otros conocidos por otras fuentes, no necesariamente se han publicado informaciones, porque son varios casos que hemos nosotros más bien publicado nosotros para que después otros terminen reproduciendo la información que nosotros damos aquí, Cairo. Está bueno. Sí, no, está bien, a mí me parece muy bien que estén reproduciendo la información, pues, porque el objeto es informar. Claro. Sí. Bueno, Cairo, a ver, empecemos con lo que está sonando ahorita, que es el tema de la vacuna. Hoy está sonando también el 14 de diciembre las elecciones de Estados Unidos. Ah, bueno, el colegio electoral decide hoy. Sí, así es. ¿A qué hora es que se anunciaría esa decisión? ¿Al final de la tarde? Al final de la tarde. Sí. Pero es muy importante porque no de juris, pero de facto te pone fin a toda esta polémica. En teoría. Sí. Lo que pasa es que esta polémica no va a tener fin, independientemente del resultado, aunque sea adverso, porque esto ya comenzó a generar a su vez otro fenómeno alrededor de la comunicación, alrededor de la psicología social, alrededor de la psicología política, de manera que te van a decir que ya está arreglado todo eso y grandes sectores de la población van a seguir diciendo hubo fraude, y algunos van a actuar alrededor de eso. Y si tenés a un irresponsable que está cuestionando incluso a la Corte Suprema de Justicia, a la Corte Suprema de los diferentes estados, al aparato legislativo y a cualquier otra autoridad que se le ponga, ¿verdad? Y dice que apenas está comenzando, cuando ya está terminado, entonces eso te da pauta de tres cosas. Uno, ver que esa sociedad, independientemente de cuál va a ser el resultado, ya está dividida. Segundo, de que las actitudes de violencia no necesariamente van a disminuir, por el contrario, pueden tener mayor auge. Y tercero, de que si te das cuenta, la dispersión de los votos no está uniformemente distribuida en todos los estados. De hecho, hay bloques de demócratas y bloques de republicanos. ¿Y cómo estaba todo esto de los bloques antes de 1860? El sur y el norte. No digo que sea una cosa igual, pero tampoco excluyo de que haya algún problema alrededor de actitudes, al menos secesionistas. Mira, a mí lo que me parece es que aquí se ha puesto en juego la credibilidad del sistema, para empezar. Sin duda alguna. Es decir, funcione o no funcione, para mucha gente ha quedado sembrada la duda sobre la efectividad del sistema. La efectividad del sistema es diferente en diferentes niveles. Sí, pero además de la efectividad, la credibilidad en el sistema, que es todavía peor. Es decir, un sistema que podría no ser transparente, que podría no ser justo, que podría burlarse del voto o de la decisión de las personas, en fin, etcétera. Es decir, se deja abierto todo eso. Y esto hace que el gobierno electo no vaya con toda la legitimidad necesaria. Va con la legalidad, pero con una legitimidad ya golpeada. Bueno, la legitimidad la va a hacer en el ejercicio, pero efectivamente lo que vos decís, le agrego esa pérdida de ese factor subjetivo. De alguna manera hay una tendencia a relegar lo subjetivo del objetivo. Vos te vas por objetivo, ¿verdad? El objetivo es casi el sine qua non de todo el asunto, ¿verdad? Pero la realidad es que la parte subjetiva es tan valedera y tan importante como la objetiva. En la parte subjetiva vos tenés el elemento de confianza. El sistema bancario no funciona sin la confianza. El sistema electoral no funciona sin la confianza de los electores. El sistema político en general tampoco funciona
sin la confianza en las institucionalidades, en todas. De manera que lo que estás poniendo en juego es el futuro del país. Sí. ¿Ah? Pero además sentando un precedente grave y nefasto no solo para los Estados Unidos, sino para el resto del planeta, porque miran en Estados Unidos como el sistema de referencia para hacer las cosas. Y entonces aquí un candidato grita, porque lo hizo ya que en mayo, junio empezó a gritar fraude, mucho antes que estuvieran organizados los comités electorales federales, ¿verdad? Comenzó a gritar fraude y sigue gritando fraude, y al menos en la parte legal no las ha tenido todas consigo. Lo último fue lo de Texas, si no me equivoco, es decir, la resolución sobre Texas, ¿no? Pero casi no ha pegado ninguna, pues. Pero dos cosas. Además que ninguno le ha dicho hay fraude, lo que mandaron fue a detener las certificaciones, a recontar, es decir, buscando cómo transparentar el proceso. En mayo, hablar de fraude era como predicar en el desierto. Fue agarrando cuerpo y fue agarrando base social. Efectivamente, hay una base social que cree que esto es fraude. Y como sistema, en la parte operativa del sistema, estás confrontado con un sistema que está no solamente dividido, sino que además está mal ponderado. ¿A qué me refiero? Al legislativo, que en estos momentos los republicanos tienen la mayoría por 1 o por 2. Pero fíjate entonces cómo coyunturalmente vienen unas elecciones, por ejemplo, en enero, que son las elecciones de Georgia, que se están jugando 2 senadores, que te va a hacer la diferencia entre quién va a tener la mayoría. Si los republicanos ganan, van a tener una mayoría un poquito más holgada. Si los demócratas ganan, ellos van a tener escasamente mayoría, pero van a tener mayoría. De manera que esa elección, que normalmente hubiese sido simplemente una cuestión formal, es ahora una cuestión totalmente coyuntural. Es más, es estratégica. ¿Ah? Sí. Porque eso te va a dar el peso del Senado, o te va a poner al Senado en contra. Sí. De manera que esas elecciones de enero, y por eso es que Trump, en medio de todo esto, está haciendo campaña en Georgia. Y por eso es que Biden ya comenzó a hacer campaña en Georgia. Y en Georgia tienen la gracia de tener, Kamala Harris tiene una gran ascendencia en Georgia, y tienen también a una señora que es una lideresa de primera, que ya hemos hablado de ella en varias ocasiones, que es doña Stanley Abrams, que es una señora que peleó por la gobernatura y la perdió con el señor Kemp, pero que hizo posible aglutinar a todas estas a todos estos votantes, y sobre todo mujeres, a favor de Biden. Y de nuevo, el tema que vamos a tocar más tarde, el rol político de las mujeres en términos de elecciones está más que evidente ahora. En términos de toma de decisiones, es decir, su opinión es mucho más valedera hoy en día, claro, que hace algunos años. Georgia es un estado en donde la elección fue muy, muy reñida. Total. Es decir, vos revisás la votación por condado y mayoritariamente los condados votaron republicanos. Mayoritariamente. Sin embargo, la urbe es donde logra la diferencia a favor de los demócratas. Es más, técnicamente es un empate. Sí, pero como aquí no hay técnicamente, como aquí es un voto es suficiente para ganar, ¿verdad? La balanza está a favor de los demócratas. Y por eso es que todos los demócratas y los republicanos están abocados, independientemente de qué pase en el colegio electoral, independientemente de lo que está diciendo Trump o deje de decir Trump. Hay una acción concreta que es en enero, y son las elecciones de estos 2 senadores. Esa por un lado, pero también está la elección del 24. Sí. Porque es decir, esto aquí Trump está sembrando para el 24 ya. Sí, para el 24, digamos que dada la prisa
y las convulsiones que el mundo está sufriendo ya es largo plazo. Sí, porque hay que ver cómo salen los asuntos. Justamente, uno de los temas, y lo mencionábamos ahora antes de empezar el programa, ha sido la diferencia de un mes de anuncio antes o después, el anuncio de la famosa vacuna, que posiblemente a Trump le hubiera cambiado el panorama hace un mes. Es una gran interrogante, y si te fijas en su campaña y en sus mensajes a la nación, él insistía, estamos a punto. Uno de estos días hacemos la declaración de que ya tenemos la vacuna. La vacuna era parte sustancial de su legado político, sí. de su asset, de su historia política, de su activo político. ¿Qué hubiera pasado? No sabemos, porque ya entramos en el campo de las especulaciones. Pero dado que la diferencia son 7 millones en unas elecciones extraordinarias, o bien pudo haber sido mucho menos, o quizás pudo haber sido diferente. Sí. El caso es que no se dio. Ahora, ¿por qué no se dio? Ya hay otras implicaciones. Pero yo voy a este tema del anuncio de la vacuna, que pudo haber cambiado, y voy a recalcar, tal vez lo subrayo, lo pongo en negritas, mayúsculas, cursivas, etcétera. Pudo haber cambiado la historia de las elecciones, porque acordate de la elección pasada, ¿verdad? En donde el anuncio de que se iban a investigar los correos de la señora Clinton fue suficiente para poner en duda su capacidad. Esa fue la declaración de Jim Comey. Porque no se investigaron, no hubo resultados, simplemente vamos a investigar sus correos justo días antes, un par de días, 2 o 3 días antes. 5 días antes, una cosa increíble. Bueno, esto hubiera sido el Comey de Trump. Como te digo, es decir, hay cosas que pudieron haber cambiado la historia. Totalmente, así es la historia. Así es la historia. Vamos a hacer pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Estamos conversando con el doctor Cairo Amador Arrieta. Seguimos en Adelante Nicaragua, en Extra Plus, en esta conversación con el doctor Cairo Amador Arrieta. Ok, tocamos el tema de la vacuna, pues. Claro. A ver, supuestamente Estados Unidos este fin de semana aplicó ya su primer vacuna. En Alemania ya se están aplicando vacunas, en varios lugares se han estado aplicando vacunas. Yo soy de la opinión que se ha centrado mucha esperanza en la vacuna, y aquí el asunto está en que es poca el agua bendita y muchos los diablos. Bueno, pero acordate de que este es un año en que hemos vivido en las cavernas de la desesperanza. De alguna manera, el hecho de que ya haya, no quiere decir que se vaya a aplicar, que ya exista al fondo. Es más, el Economist tiene en su primera página la semana pasada un túnel, y allá en el fondo está la vacuna. No es que sea la solución ahorita, ¿verdad? Sí. Pero yo lo veo también un poquito como quimera por 4 razones. La primera de ellas es la cantidad, y la capacidad de producción. Sí. La segunda es la logística, sobre todo cuando estamos hablando de los países del tercer mundo. La tercera es la parte técnica. Esa específica vacuna Pfizer necesita estar a menos 74 grados Fahrenheit. Y lo voy a poner en contexto. Estuve averiguando yo este fin de semana acerca de los freezers en Nicaragua, y me encontré que el freezer que existe en Nicaragua con menor temperatura, está a menos 30 grados centígrados. Es decir, ni siquiera es la mitad del requerimiento de la Pfizer. Ese es el que existe en Nicaragua en este momento. Ya no hablemos de las condiciones sí, menos 30 grados centígrados. Ya no hablemos de las condiciones de transporte. Eso sería solamente para almacenarlo.
Es decir, que vamos a suponer que fuera suficiente. Vos tendrías que ir a la puerta de ese freezer, que salga un tipo, un trabajador de la salud vestido de esquimal, porque evidentemente tiene que entrar para que te apliquen ahí la vacuna, al lado de ese freezer, porque no puede ser de otra manera. ¿Cómo va a ser en Subtiaba? ¿Cómo va a ser en Monibó? ¿Cómo va a ser en la costa atlántica? ¿Cómo va a ser en la montaña? Así es. Está dificilísimo, ¿verdad? Por supuesto que está la Sputnik, que ya está comprobada. La Sputnik tiene ya 95% de eficiencia y 100% en casos graves. La China no, la China está como alrededor del 50-60. Está la de ¿cómo se llama? Biotecnia, que se está uniendo ahorita con la Sputnik para producir más y producir mejor. Perfecto. Hay mayores opciones, pero aún así la cantidad es mayor. Sí, la demanda es bastante más grande. Y si ahora te das cuenta de que hubo un rebrote, todos los ¿cómo se llama? El ICU, los cuartos de las habitaciones de cuidados intensivos, todas están ocupadas en Alemania, todas están casi ocupadas en Estados Unidos. Bueno, vimos a la señora Merkel, que casi lloró frente al Parlamento para solicitar que la gente no se esté exponiendo. Es decir, dice que en los comentarios incluso de Deutsche Welle, que es la agencia de noticias alemana, decían el discurso más vehemente de la canciller Merkel. En Japón, en Corea del Sur, en Taiwán, está aumentando. Claro, los aumentos son relativos, ¿verdad? Pero de todas maneras aumentan. Ayer miré una noticia teletica, 25 ambulancias de Liberia a San José trasladando enfermos porque ya no hay capacidad de respuesta en Liberia, para decirlo cerca. En Honduras otro tanto. Es decir, el hecho de que exista de nuevo la bendita vacuna no quita que, uno, haya rebrotes, dos, que las condiciones deben de mantenerse e intensificarse en algunos casos, y tres, el hecho de que hay necesidad de una planeación muy objetiva en este caso alrededor de quienes deberían ser los primeros que se vacunan, porque como estamos ante la imposibilidad de vacunar a todos en el corto plazo, debemos de tener un criterio selectivo. De hecho ya está, decimos de que la gente alrededor de salud es uno de ellos. Los trabajadores de la salud, entre los primeros, las personas de la tercera edad, las personas con condiciones de salud crónica, las fuerzas del orden público, etcétera, ¿no? Sí. Ahora, con esta Pfizer hay dos cosas interesantes. La primera es que en su elaboración parte de los científicos que estuvieron fundamentalmente alrededor de esta vacuna, uno de ellos era afrodescendiente y otro era pakistaní, si no me equivoco, de ascendencia pakistaní. Sí. Y lo digo porque eso lo hicieron énfasis ayer, porque en medio de todo, ¿verdad?, hay un sector de la población que no quiere ponerse la bendita vacuna porque no está confiando totalmente en ella. Aunque es cierto de que ya se esbozaron dos grandes problemas. Uno es con las personas que tienen muchas alergias. Esas deberían de esperar un poco más para ver cómo están los resultados y un poco más de investigación. Y la otra, aparte de la alergia, es el hecho de enfermedades crónicas preexistentes, que sería la segunda. En cualquiera de los casos, yo lo veo más como un signo de esperanza que como una realidad concreta, el efecto de la vacuna. Más bien se está investigando cómo se hacen mayores pruebas con menores costos, porque los costos son caros. Sí, son costos muy altos. Entonces, las cuatro medidas: mayor cantidad de test, mayor cantidad de vacunas, conservar el distanciamiento social y seguir con la bendita mascarilla.
Sí, a fuerza eso tiene que ser. Lo que pasa es que a mí lo que me preocupa es que justamente con el tema de la vacuna puede suceder lo que ha sucedido y que ha favorecido de alguna manera el rebrote que hace 2 meses empezó el tema del rebrote, que es un relajamiento justamente de las medidas, ¿verdad? Es decir, esto ya pasó, ya todo va normal otra vez, vamos a las mismas, y la gente deja de lavarse las manos, la gente deja de utilizar la mascarilla, estornuda y tose en público sin taparse la boca, pierde el distanciamiento físico entre las personas. Yo veo que las fiestas aquí en Nicaragua, las fiestas han arreciado, es decir, han aumentado, y a propósito justamente del fin de año. Pero hay otro problema, porque en medio de todo eso que estás diciendo, que es verdad, también es cierto de que no podés seguir teniendo las mismas medidas, especialmente de confinamiento. No, y me parece que en eso Nicaragua puso un precedente muy interesante y muy importante acerca de los efectos de el confinamiento versus los efectos de la enfermedad y los efectos económicos del confinamiento. Bueno, ese próximo día que hemos estado hablando desde hace rato ya está aquí, ¿verdad? Esto ya no aguanta. Fíjate de que Guterres, el secretario general de la ONU, general de la ONU dice: no podemos seguir jugando con la economía en relación al confinamiento. No podemos seguir gastando recursos de la futura generación para estos momentos. No podemos dejar a la economía sola. Tenemos que el aparato productivo necesita reiniciarse, necesita elevar sus niveles de productividad, producción, exportación, importación, consumo, etcétera, ¿verdad? Sí. De manera que ya tenés otro problema pegadito, y ese problema va a ser de difícil atención, porque es combinar las dos cosas, combinar las medidas con el asunto del trabajo. Pero desde ahora, ya hasta Bill Gates, etcétera, hablan de que las condiciones incluso laborales próximas tienden a ser diferentes. Es que eso te iba a decir, es decir, que de alguna manera la pandemia planteó un cambio, pero es un cambio principalmente por aceleración del cambio de condiciones de trabajo, porque esto iba a ocurrir más tarde o más temprano, sí, pero iba a terminar ocurriendo. Entonces lo está empujando. Lo está empujando más rápido por un lado, pero además me parece a mí que sí, el cambio se está haciendo, digamos, en la parte ejecutiva del asunto laboral. Digo ejecutiva no necesariamente refiriéndome al ejercicio, sino al ejercicio laboral como tal. En eso se está cumpliendo pues el trabajo a distancia y ese tipo de cosas, pero aquí se está acelerando la robotización, el tema de la inteligencia artificial y demás, y no se está acelerando junto con esto justamente porque no estábamos listos ni preparados ni prevenidos para una cosa de esta, la preparación hacia esa nueva forma de trabajo, porque eso requiere una preparación. Es decir, no es lo mismo que vos vayas a tu trabajo y entregues en tu trabajo un resultado, ¿verdad?, que lo hagas desde tu casa. Es decir, hay ciertas condiciones que cambian y hay que prepararte para hacer eso. Pero condiciones no solamente laborales, que efectivamente van a cambiar, sino sociales en el amplio sentido de la palabra, porque incluye las relaciones familiares. Además. Pero bueno, el clavo es que ya estamos en eso. Y entonces estamos mal preparados para... Y además, ¿qué vas a hacer como Estado ante una situación en que te va a dejar un enorme subempleo y un mayor desempleo? Como Estado vas a responder? ¿Qué políticas públicas vas a hacer? ¿Cuál va a ser la política fiscal nueva
para que el Estado tenga recursos para su política social, etcétera, los incentivos de recapacitación, la pequeña y mediana industria, cómo va a funcionar, los retailers, las tiendas al pormenor, al detalle, porque además incluso estaba leyendo ayer precisamente de que la famosa cadena de suministro, hasta eso va a cambiar cómo se está haciendo, los inventarios, en principio, mientras menos inventarios tenías era mejor, pues ahora como que va a cambiar también, ¿verdad? O sea, aquí estás básicamente en un nuevo mundo. Y esto es lo que tenemos que comprender. Con un cambio, para empezar, en las relaciones interpersonales. Esa es la cambios interpersonales, cambios laborales, cambios políticos, cambio entre las naciones, porque entre otras cosas, ya no podés dejar de producir lo elemental, que en esta ocasión se probó, la dependencia que se tenía de la materia prima farmacéutica china, era increíble. De los... no solamente de productos farmacéuticos, de materia prima farmacéutica, sino que de equipo médico. Entonces, ¿te va a salir más caro producirlo en los principales países? Sin duda alguna. Pero hay otras consideraciones de seguridad nacional, y seguridad alimenticia, y seguridad de salud, que te van a obligar a hacer esa vaina. Sí. Y a eso sumarle ahora lo del agua, ¿no? Sumarle ahora lo del agua. Para cerrar esta parte, y porque avanzamos, son casi 73 millones de personas las que están diagnosticadas con coronavirus a este 14 de diciembre, 72.956.000. Más de 1.600.000 personas han fallecido oficialmente por el COVID, 51 millones, es decir, se ha recuperado, lo que da más o menos una tasa del 70 y tantos %, casi más del 60% de recuperación. ¿Verdad? Los países que en este momento están reportando mayor cantidad de casos, un poco lo que dijiste me llama la atención algo. Si es 70% de recuperación, ¿el 30% de mortalidad? No. Porque es que en ese tema de la no recuperación están los que están siendo atendidos todavía y los que han fallecido. ¿Verdad? Es decir, la tasa de mortalidad, la tasa de letalidad está debajo del 3%. Hay 72 millones, casi 73 diagnosticados y 1 millón es el fallecido. Así es. Por ahí sacaba vos tus cuentas, es el 1 y pico la tasa de letalidad. El 1 y pico la tasa de letalidad. Que es menor todavía la neumonía normal. Sí. Entonces, los países que hoy día están más, o que están reportando mayor cantidad de casos por día, son Estados Unidos, con casi 70.000 casos al día, Turquía con casi 30.000, Rusia con más de 27.000, la India con casi 22.000 y Alemania con poco más de 12.000 casos en un día, de 12.000 nuevos casos en un día. ¿Qué récord? Sí. Estados Unidos, la India, Brasil, Rusia y Francia son los que encabezan la lista de los países más afectados, con varios millones de personas cada uno. Y por cantidad de fallecimientos, Estados Unidos, Brasil, India y México son los países que están a la cabeza por la cantidad de fallecimientos. Ahora, lo que sí se ve cada vez más largo es la recuperación del turismo mundial. Sí, ese es uno de los grandes perdedores de la... Y fíjate que hay contradicción, porque en medio de todo este asunto y el traslocamiento que ha habido con la pandemia, ¿verdad? Hay las clases medias altas y medias tienen cantidad de recursos en su poder para de alguna manera impulsar la parte del consumo, ¿verdad? Sí. No así el resto, que está totalmente en la lona. Sí. Y lo otro es que en medio de todo esto, el medio ambiente, que aún así no ha cumplido con las metas del Trato de París, del Pacto del Clima en París, se ha acercado bastante, no tanto por los esfuerzos que han hecho los gobiernos, como por la industria
que ha cerrado por meses. Que se ha paralizado. Que se ha paralizado. Sí. Vos viste Beijing en un momento determinado, ya como por junio, mayo del año pasado, que estaba claro. Y también estaba claro el Cairo en Egipto. Uh-huh. Y también estaba claro México. Después de tener que utilizar la mascarilla no por el COVID, sino por la cantidad de contaminación en el ambiente. Sí. Sin embargo, eso no fue suficiente, ¿verdad? Y viene, y ya vamos a tocar el otro tema de la cumbre que hubo virtual sobre el cambio climático. Sí, ok, hacemos la pausa. Nada más dejo rapidito para lo que continuamos. Justamente el COVID, el tema de las restricciones de movilización para el COVID generaron que las familias estuvieran más tiempo o permanecieran más tiempo juntos, y eso elevó niveles de violencia intrafamiliar. No. Vamos a hablar un poquito sobre ese tema y sobre lo que se está haciendo en cuanto a derechos contra derechos de las mujeres, niños, niñas, y lo que se está legislando referente a la violencia, detener la violencia. Regresamos en breve. Pedimos disculpas a nuestras amigas, amigos televidentes que están siguiendo nuestra transmisión en vivo a la 1 de la tarde. Ha habido un corte de energía que nos ha sacado temporalmente del aire, pero ya estamos aquí de regreso en esta conversación con el doctor Cairo Amador Arrieta. Decíamos, Cairo, que este año extraordinario, este año inusual, 2020, ha tenido también un papel importante, o ha jugado un papel importante para definir futuros de protección, especialmente a los derechos de las mujeres. Habíamos estado mencionando, y lo recapitulamos rápidamente, cómo las campañas antiviolencia, Ni Una Menos, la más reciente, Yo También, o Me Too, que fue para la época en que asumió la presidencia Donald Trump en los Estados Unidos, generó manifestaciones en centenares de ciudades al mismo tiempo en los Estados Unidos, movilizando a millones de personas. 680 ciudades. Imagínate vos, 680 ciudades. Al mismo tiempo, el mismo día. Sí. O sea, una capacidad. Pero además fue un paso fundamental alrededor de la concientización política del movimiento de mujeres. Casi alrededor de eso retomaron toda una serie de reivindicaciones que de alguna manera habían estado algunas soterradas, otras fragmentadas y distribuidas en diferentes partes, y a partir de ese momento es uno solo. Y ahí estás hablando de la discriminación, estás hablando de la conciencia feminista, estás hablando de la dependencia, estás hablando de los salarios mínimos, estás hablando de la vulnerabilidad social, y estás hablando del acoso y la violencia. Sí. De forma que en Argentina todo esto son precedentes, que además en el año 2018, en una votación de 229 contra 125, fue muy ajustada, sí, y que al final el Senado la rechazó. Pero bueno, de todas maneras, los datos son increíbles. Por ejemplo, y doy la fuente, porque estas cosas mejor darlas con fuente. Fuente de la revista ISR, International Socialist Review, de marzo del 2019, donde dice que en Argentina cada 36 horas muere una mujer, a manos de su esposo o a manos de su compañero. Eso es cada día y medio una mujer, cada 3 días 2, sí, etcétera. Estos son antecedentes que son muy importantes. En este caso también es importante ver la parte de los conservadores, porque los conservadores, si algo se ha demostrado en estos últimos tiempos, es que no solamente existen, sino que son muchos. Para hacerlo corto, aquí en Centroamérica la elección tica,
reciente, estuvo casi liderada la mayor parte del tiempo por los evangélicos. Y se estaba discutiendo más el hecho del aborto, se estaba discutiendo más la parte del LGTB que la reforma fiscal, que era un efecto de arrastre desde hace varios años. Para el apoyo fundamental de Trump es el Tea Party y son los evangelistas. Bolsonaro llegó al poder en la escalera de los evangelistas también. O sea, es una fuerza que no deja de ser importante. Voy a pegar aquí dos cosas de las que estábamos hablando. Uno, lo de Bolsonaro, y dos, el movimiento Me Too de mujeres, 680 ciudades movilizándose al mismo tiempo el día de la toma de posesión de Donald Trump. Ese movimiento de alguna manera fue revivido en Brasil antes de las elecciones de Bolsonaro, unos meses más tarde. Sin embargo, el efecto no fue el esperado al final de cuentas, porque terminó siendo electo Bolsonaro, un tipo misógino, que sigue considerando a la mujer casi como cosa. Pero tenía una organización de larga data muy fuerte y tenía el apoyo de la burocracia, de la oligarquía y de los evangelistas. Sí, entonces ahí en ese sentido, justamente muy probablemente por asuntos religiosos, haya habido más mujeres votando por Bolsonaro que las que se oponían. Así es. Sí. Así es. En el caso de Estados Unidos de alguna manera pasó lo mismo. Cuando subió Trump. Es más, este movimiento de mujeres se desarrolló de forma consistente y se desarrolló en profundidad en Estados Unidos, al punto que fue una de las causas del triunfo de Biden. Pues eso es el rol importante de Kamala Harris. Sí. Vos te preguntás, entre otras cosas, qué pasó dentro del lado de los demócratas, y te vas a encontrar que una de las respuestas es el rol de la mujer. Sí, por eso en algún momento Trump barajó la posibilidad de cambiar a Pence por una mujer. Así es. Sí. Ahora, siguiéndonos con Argentina, también tienen una fuerza muy importante, los conservadores y la iglesia misma. Imagínate vos que la iglesia, entre otras cosas, tiene un subsidio de 1.2 billones de dólares anuales. Los sacerdotes y los obispos generan salario. Que se le genera un salario que sale del presupuesto general de la República. Que sale del presupuesto general de la República. De nuevo, la fuente ya la di. ¿Verdad? Sí. Y es importante ir a esa fuente para que corrobore lo que estoy diciendo, porque no lo saco del aire. Sí. Los subsidios públicos a las iglesias están siendo incluso cuestionados, porque ahora no solamente están cuestionando el asunto del aborto, están cuestionando la vulnerabilidad social, están cuestionando la participación de las mujeres en política, las famosas cuotas que empezaron en Europa, están cuestionando el rol mismo de la iglesia en términos de los subsidios, ¿verdad? Y para que veamos un poco la importancia del aborto en Argentina, veamos estos datos. En Argentina, y estos son datos del 2010, aparecieron en el 2019, son del 2018, tiempo de Macri, habían 500.000 abortos al año. De esos 500.000 abortos al año, 60.000 terminaban en hospitalizaciones. No tengo la cantidad de muertos de esos 60.000, pero me imagino que eran. Estás hablando más del 10%, el 15% de los abortos practicados. A partir de ese entonces, las mujeres hacen un nuevo planteamiento, basado en la educación sexual para decidir, una educación sexual a nivel nacional, hombres y mujeres. Segundo, el control de la natalidad para evitar abortos. Y tercero, abortos legales para evitar muertes. Esos tres principios, que son principios dentro del liberalismo, dentro de las corrientes progresistas, etcétera, más o menos aceptables, no los aceptaron en su momento en la Argentina, antes de Macri, tiempos de los Kirchner, por no alterar la relación que tenían precisamente con la iglesia. Ahora, luego de Macri,
de nuevo se dio un fenómeno parecido al de Estados Unidos. El rol de las mujeres alrededor de Fernández y de la señora Kirchner fue un rol muy importante, y el voto de las mujeres en Argentina alrededor de la elección del surgimiento nuevo del peronismo también fue importante. De manera que en esta ocasión es el gobierno de Leopoldo Fernández, del presidente Fernández, el que agarra la iniciativa y la manda al Congreso. Y gana en esta ocasión por 131 contra 117 en los diputados. Habrá que ver el Senado en el Senado, y aquí se está moviendo todo el mundo. Y todo el mundo está haciendo básicamente lo mismo. Las mujeres están haciendo cabildeo político, cabildeo social, cabildeo comunitario, etcétera, de uno y otro bando. Ahora se dividen en colores: los verdes son las mujeres que están a favor del aborto, los azules las que están en contra del aborto. Y ambas están rodeando el Congreso, estuvieron por lo menos la semana pasada. Es decir, la presencia en las calles. Pues los dos están haciendo lo mismo, con la diferencia que en el cabildeo también ahí introducí los elementos religiosos, porque incluso el Papa en un momento determinado dio alguna seña alrededor de eso, ¿verdad? Pero bueno, el cabildeo alrededor de los senadores, de los diputados, de los gobernadores, de la empresa privada, de las iglesias en sus homilías diarias durante 2 meses, etcétera. Sí. Ok, vamos a hacer una última pausa en esta edición de Adelante Nicaragua, en esta conversación con el doctor Cairo Amador Arrieta. Antes de hablar del clima, unos rápidos asteriscos de hechos alrededor del planeta. Venezuela y Panamá tienen un conflicto aeronáutico por la cantidad de vuelos entre las capitales de estas dos naciones. Panamá le exige a Caracas una cantidad de vuelos similar a la que permite Panamá a Caracas. Al parecer no hay equidad en la cantidad de vuelos que se están permitiendo. Entonces, este fin de semana Panamá decidió suspender todas las salidas y llegadas a Venezuela, ¿no? Lo que afectó a una cantidad de personas. Y esto tiene que ver un tanto con las restricciones por COVID. Ese un asterisco. Otro asterisco, decíamos, el tema de Polonia. Cairo. Sí, el tema de Polonia es básicamente el hecho de que hubo unas manifestaciones multitudinarias en diferentes ciudades alrededor precisamente del aborto, ¿no? Y en esta ocasión está más complicado porque no es contra el presidente ni contra la legislatura, sino contra la Corte Suprema de Justicia, que está de alguna manera postergando una decisión sobre este caso. Sí. Y en Polonia se está viendo claro de que cómo se juntan todas las causas, ¿verdad? Porque los lemas ahorita de esta manifestación, que era básicamente de mujeres y alrededor originalmente del problema del aborto, los lemas al final fueron vamos con todos contra todos, ¿verdad? Que es una abierta confrontación con el gobierno. Se iban a ir a la casa de Kuczynski, y por supuesto la policía no los dejó, pero fue multitudinaria la manifestación, y lo puse porque coincide con lo que estamos hablando de la Argentina. Ok, Colombia. En Colombia, al final de este año hubo 343 personas asesinadas. Otro tanto hubo el año pasado y así el antepasado. Es importante señalar que de estos 245 han sido excombatientes de la FARC, y algunos de ellos, como Hugo Cano, conocido como Fernando Troches, fue uno de los firmantes del acuerdo del gobierno de Colombia. Esto ante una indiferencia del gobierno de Duque y una minimización de la problemática de estos muertos en la agenda nacional por parte del gobierno, ¿verdad? Sí, es que lo que pasa es que en Colombia la violencia contra líderes sociales, no necesariamente políticos, muchos de ellos políticos, pero líderes sociales, ha llegado a tal grado que creo que eran 2,5 personas asesinadas diariamente en Colombia. Líderes sociales asesinados diariamente en Colombia, sí. Y unido a esto vas a ver una cantidad, vas a ver que en Colombia básicamente la violencia persiste, a otros grados quizás menores, pero fuertes todavía,
en vivo, ¿no? Sí, es decir, se acabó la guerra como tal, el enfrentamiento bélico como tal. Sin embargo, los grupos paramilitares siguen funcionando porque son grupos paramilitares en que participó en su creación, alimentación, mantenimiento el senador Uribe, que ahora está medio libre, y en la medida en que se van acercando las próximas elecciones, eso se va a poner mucho más color de hormiga, ¿verdad? Sí. En Ecuador hicieron las negociaciones, están en negociaciones alrededor del pacto comercial, del Tratado de Libre Comercio con Trump. Fíjate que interesante, porque el hombre está saliendo, pero está tratando de dejar listo toda una serie de cuestiones, y está actuando como que está comenzando. En el caso de Ecuador, es interesante porque los lineamientos políticos que tiene Moreno con Trump son muy muy estrechos, ¿verdad? Galápagos es casi como una base militar. Los préstamos con el FMI fueron la causa de los disturbios sociales enormes que hubieron hace como 2 años, ¿verdad? Y la discriminación social contra los indígenas, y las posiciones radicales contra los movimientos progresistas son cada vez más fuertes. Sí. Ok, hubo en Roma, para introducir este tema, hubo una conferencia citada por embajadores de Italia, creo que era Gran Bretaña y no recuerdo quién más, eran 3 embajadores para hablar del tema del clima de cara a la próxima cumbre del clima que por temas del COVID se tuvo que posponer, porque tocaba en noviembre de este año hablar del clima. Pero es decir, ya este es un tema que está en la agenda, es un tema que se está tratando, las posiciones. Vos decías en algún momento que el tema del COVID hizo reducir emisiones, no al grado que se debían de reducir, pero hizo reducir emisiones a fuerza, es decir, por obligación, por necesidad, hubo una reducción, pero no llegamos siquiera a las propuestas de reducción de emisiones, y vamos de cara a esa cumbre, y con ya no es 1, sino varios grados más arriba. Sí. Bueno, el 12 hubo otra reunión patrocinada por Inglaterra, Francia y las Naciones Unidas, en París, donde básicamente reconocen cierto progreso, pero que no es suficiente. Es más, en esa reunión Guterres dijo de que todos los países deberían declarar emergencia climática, sin excepción. Así de grave ve las cosas. Y que a pesar de que ha habido ciertos adelantos, en general ha habido muchos atrasos. Esperan y confían en que la participación de Estados Unidos, que Biden se comprometió a reintegrarse inmediatamente el día en que tome posesión, digo originalmente, vaya a mejorar estas cosas, pero como están, causa un tanto temor la variación de llegar hasta los 2 grados centígrados, ¿verdad? Creo que hace 2 a 1. China se comprometió, la Unión Europea se comprometieron a aumentar incluso de 40 a 55% sus emisiones de cortar sus emisiones de carbono, reducir para el 2030. La Greenpeace, los verdes están presionando para que no sea el 55%, sino que sea el 65%. China, por su parte, de forma muy responsable, dijo de que ellos apuntan a un 60% de reducción de las emisiones de carbono. India dice que va camino a cortar las emisiones que se había comprometido, pero que va a aumentar la promoción de la energía solar y la energía eólica. En medio de todo esto hablaron del COVID y el presidente, como ya lo mencioné antes, dijo no podemos gastar plata que es prestada a las futuras generaciones, tenemos que mantener el aparato productivo andando. En este año hubo no solamente mayores inundaciones, no solamente mayores incendios, sino también las mayores temperaturas registradas en la historia, en un valle de California, yendo para Nevada.
creo que fueron como 56 grados centígrados, una cosa de esa, ¿verdad? Y la cantidad de emisión de carbón alrededor de los grandes incendios de la Amazonia, de California y Australia, fueron determinantes. E hicieron retroceder toda una serie de pasos que se habían dado. Se comprometieron los países a que si en un momento determinado pasan el umbral que se están comprometiendo, van a sacar de la atmósfera la cantidad extra que pusieron. Eso es ya es un gran adelanto. Y a propósito, los huracanes del Atlántico vienen con mucho más fuerza que antes. Ya lo vimos este año. Y ya tomaron y hablaron del Iota. Específicamente el Iota fue mucho más fuerte todavía que el ETA. Y el hecho de estar separado con 2 semanas de distancia hizo que por los lugares por donde pasó, nosotros incluidos, los efectos devastadores fueran superiores. Sí, por eso la posición de Nicaragua en estos foros climáticos es una posición bien dura, no solamente en cuanto a la capacidad que deben de tener los países para reducir, sino además en la capacidad que deben de tener o la diferencia que se debe establecer entre los países que son los grandes productores de las emisiones versus los países que son víctimas de esta cantidad, de esta enorme cantidad de emisiones. Entre ellos todos los países en vías de desarrollo, que son los que de alguna manera, como Centroamérica, sufrimos los efectos del cambio climático sin ser nosotros necesariamente los principales responsables del cambio climático. Claro. Porque es decir, responsabilidad tenemos todos. Responsabilidad tenemos todos. Lo que pasa es que hay más y menos responsables. Pues, los argumentos de que vos me estás pidiendo que yo corte mis emisiones de carbón porque vos ya desarrollaste, yo todavía no lo he hecho, eso no es válido. Sí. Porque no vas a desarrollarte de todas maneras. Claro, y entonces ahí el pleito... Estás hablando de la salvación del planeta. Ahí el pleito de los fondos para la generación de energía verde, las llamadas energías verdes, que no llegan a los países en vías de desarrollo, que son los que requieren justamente desarrollar sus energías o su capacidad de generación de energía a partir de recursos que no generen quema de emisiones o no generen emisiones. Así es. Sí. Bueno, Cairo, muchas gracias. Nos vemos el 21. El 21, por supuesto. El 21, antes de Navidad. Gracias a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía. Esperamos que este programa haya sido de provecho para usted.